Hola a todos, queridos biloberos y biloberas. Bienvenidos un día más a La Vida Biloba. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de uno de los agentes de los que más preguntáis, porque yo lo suelo comentar en ocasiones en relación con la alimentación o con el clima o con algunas afecciones o desequilibrios de salud, y resulta que escribís y decir, a ver, Nuria, eso de la sequedad, ¿qué es en realidad? Bueno, pues aquí me he preparado yo unas cuantas notas para grabaros un episodio que no quiero que sea muy largo, porque tampoco quiero que esto sea en el día de hoy con una clase magistral sobre la sequedad, pero sí que os quiero contar algunos datos, alguna información, y ojalá que cuando la escuchéis o veáis este contenido os suscite más preguntas y enviéis esas preguntas, que a mí me hace mucha ilusión siempre recibir vuestras preguntas y contestarlas. De hecho, por eso estamos preparando este episodio. La Vida Biloba se hace para vosotros, lo digo siempre y no es mentira. Si no estuvierais ahí al otro lado, ¿yo qué pinto haciendo esto aquí sola? Pues no lo haría, evidentemente. Así que os voy a contar algunos datos, alguna información acerca de lo que es la sequedad, que es mucho más, ya te lo adelanto, de lo que tú puedes imaginar. Así que quédate conmigo hasta el final, donde además también tendrás alguna información extra. Espero que te guste, que te ayude. Si es así, danos un like, así las plataformas también saben que el contenido que hacemos merece la pena. Suscríbete y comparte con tus amigos y tus amigas para ayudarme a llegar a más personas en todo el mundo con La Vida Biloba. Dicho esto, soy la doctora Nuria Lorite Ayán y comenzamos. Llevo 400 años meditando en el Tíbet, hablando con piedras y comiendo bayas. Y resulta que al final la que más me ha ayudado ha sido la doctora Nuria, en La Vida Biloba. Bien, queridos amigos y amigas, vamos a hablar de la sequedad. Todos tenemos más o menos asumido lo que es la sequedad, ¿verdad? Podemos pensar en lo que al cuerpo se refiere, que decimos, pues, alguna vez a lo mejor hemos tenido los ojos secos o los tenemos con mucha frecuencia o incluso siempre. La piel seca, creo que quizás esa es una de las situaciones que más percibimos o asociamos con la sequedad en el organismo. También la boca seca en ciertas circunstancias, por ejemplo cuando estás con ansiedad o estás muy nervioso o nerviosa. El intestino también se puede secar, no en el sentido en que se seca la ropa, pero sí se puede desecar. Quiero contaros un poquito más acerca de la sequedad, por si alguien tiene curiosidad y luego quiere ampliar, por lo que digo, por curiosidad. Este es uno de mis libros, Las bases de la medicina china, el volumen 1. Como veis, yo lo tengo siempre lleno de notas, porque aquí encuentro cosas siempre. También, fíjate que el libro es mío. El volumen 1 esta es otra edición más antigua, son las claves para una salud en armonía. Lo tenéis en mi web si lo queréis. Y si sois profesionales de la salud o de profesiones afines a la salud y te puede interesar, pues aquí tienes el volumen 2 de la base de la medicina china, en el que ya explicamos más los factores patógenos y las enfermedades, cómo se pueden desarrollar según la medicina tradicional china. Todos los libros están en la página web y se envían a cualquier parte del mundo. Si eres un librero o librera y te apetece tenerlos en tu tienda, pues los puedes tener también. ¡Pling! Dicho esto, continúo en el contenido de hoy. Hablamos de la sequedad. La sequedad puede ser o se considera tanto interna como externa. La sequedad externa es un factor patógeno. Estamos hablando de la sequedad como factor patógeno, ¿de acuerdo? No la sequedad como resultado, porque es muy importante. Nosotros hablamos de que tengo los ojos secos, la boca seca, la piel seca, y esa es una situación en la que están nuestros órganos. Pero ¿cuáles son las causas de esta sequedad? Las causas pueden ser diversas, entre ellas la propia sequedad como factor patógeno. Y la sequedad como factor patógeno o como situación orgánica, que a su vez puede ser causa de otras situaciones y consecuencia de otras situaciones, es decir, para explicármelo, aquí tengo la sequedad, aquí tengo diferentes causas que promueven sequedad, que provocan sequedad, y la sequedad, una vez que se ha formado, puede provocar a su vez otras consecuencias. O sea que la sequedad puede ser consecuencia y causa de diferentes desequilibrios. De esto es de lo que se trata. Por ello, cuando hablamos de la sequedad, hablamos de sequedad tanto interna como externa. Vamos a hablar primero de la sequedad externa. Cuando hablamos de la sequedad externa, nos estamos refiriendo principalmente a una sequedad
de la que hablamos como agente climático. Y cuando hablamos de agente climático también hemos de tener en cuenta que estamos hablando de la sequedad como agente climático natural o artificial. Todos los agentes climáticos, cuando hablamos de ellos, cuando yo los explico en clase, siempre digo que hemos de tenerlos en cuenta como agentes naturales o artificiales. Por ejemplo, si vives en una zona que está muy lejos del mar, pongamos, o que por la orografía del terreno es una zona donde la humedad ambiente es muy baja y es una zona seca, esa es una cuestión natural. Pero puede que estés en un entorno o en un ambiente o en tu lugar de trabajo o en tu casa donde tienes el aire acondicionado puesta o la calefacción que desecan el aire, y finalmente, si no pones atención en los niveles de humedad, se deseca el ambiente, se crea una sequedad artificial. Lógicamente también yo qué sé, ya pienso en otros niveles de actividad o de industria donde están muy relacionados o con el frío, que también puede ser seco, o con el calor excesivo y seca el ambiente, y como digo, se crea esa sequedad, esa falta de agua, de humedad en el ambiente. Bien, por eso tenemos esa sequedad externa que principalmente va a afectar a los ojos, a la cavidad oral, a la boca, a los labios, lo notamos en los labios, a la piel, a la nariz. Eso es lo que principalmente nosotros vamos a notar. También que cuesta trabajo respirar cuando el ambiente tiene menos contenido de humedad de lo que debería. Ciertamente decimos a veces, para explicarlo de manera sencilla, la sequedad consume los líquidos orgánicos, es la manera de hablar. ¿Y qué significa esto? Pues todos tenemos la experiencia, bueno, algunos a lo mejor no, de tender la ropa, y cuando la ropa está mojada y si el ambiente está sequito, pues cuanto más seco esté el ambiente, más rápidamente se seca la ropa, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros queremos secar algo que se ha caído sobre la mesa, utilizamos un trozo de tela o un trapo o papel que está seco, porque esa humedad de un lugar pasa a lo que está seco. Pues esto es lo que ocurre. La sequedad, cuando tiene poca humedad, contenido de agua, lo que hace es quitar humedad de los tejidos. En este caso, pues los ojos se desecan, como he dicho, la piel, la boca. Esto en cuanto a condiciones climáticas. Yo recuerdo, os voy a contar una experiencia que para mí fue como cumplirse una de mis pesadillas. Yo uso lentillas desde muy jovencilla, gafas desde que era niña, y realmente yo era una niña todavía cuando empecé a usar lentillas. Y siempre tenía unas pesadillas terribles en las que las lentillas eran muy grandes y no me cabían en el ojo, y que se me rompían las lentillas dentro del ojo. Esta pesadilla, si alguna vez la habéis tenido, es realmente horrorosa. Esto de que las lentillas se rompan en los ojos. Pues una vez me pasó una vez, viajé a Estados Unidos, viajé al estado de Utah, en Salt Lake City, tenía que dar unas conferencias, asistir a algunas reuniones, y uno de los días ya por la mañana me dolían muchísimo los ojos, estaba pero realmente mal, y entonces me quité las lentillas, y al quitarme la primera lentilla estaba rota. Ahí casi me da algo, o sea, os lo estoy contando y tengo el estómago encogido de recordar lo mal que lo pasé, y hasta recuerdo el cuarto de baño en donde estaba, y dije, ¿y ahora qué hago? Se me han roto las lentillas, esto no me lo podía esperar, y además yo sabía el número de días que iba a ir y no llevaba lentillas de repuesto. Menos mal que sí llevaba esas gafas que usaba para descansar. Bueno, el caso es que menos mal que usaba las gafas, y entonces fui allí y hablé con ópticos, optometristas, y pregunté, ¿qué hace la gente aquí? Porque me ha pasado esto, se me han roto las lentillas, estaban secas y se han roto. Y me dijeron así como de broma, nosotros inventamos las lentillas diarias. Está el nivel de sequedad, por eso se llama Salt Lake City, la ciudad del lago salado. Está tan bajo el nivel de humedad, es tan alta la sequedad en el ambiente que es como que se secan de pronto las lentillas. Y tengo otra anécdota que también me ocurrió, y esto fue por la calefacción. En una clínica donde yo trabajaba hace 1000 años, en octubre
después del Puente del Pilar, que es cuando se solían poner las calefacciones, pues el lunes ese o cuando fuera, yo no me acuerdo, que fuimos a trabajar, pues me pasó prácticamente lo mismo, solo que entonces las lentillas que yo utilizaba eran lentillas rígidas, duras, las que de Salt Lake City eran blandas y se partieron, pero en las otras eran lentillas duras, que si alguna vez habéis utilizado lentillas duras, me estoy yendo por otros derroteros, pero bueno, luego retomo el tema. Las lentillas duras son un trozo de plástico rígido que se acoplan al ojo, a la córnea. Y ahí lo que pasó fue que había tanta sequedad cuando entramos en la consulta que yo noté un dolor intensísimo en los ojos. Fui al oftalmólogo, no me podía poner las lentillas, me las tuve que quitar y me dijo que lo que me había pasado era que yo parecía tonta, era como si no supiera nada. Que me habían hecho como ventosa las lentillas y entonces se había llenado la córnea de multitud de heridas minúsculas y tuve que esperar mucho tiempo hasta que se me curaron las heridas, que por cierto utilicé vitamina B12 que ayuda a curar las heridas de la córnea. Bueno, ya está, he explicado esto de la sequedad externa para que lo sepáis. También los labios se cuartean, la piel, si no la hidratas, además, que hay mucha gente que no tiene costumbre de hidratarse la piel utilizando cremas y de beber agua, lógicamente. Pues la piel o cualquier mucosa o tejido que está expuesto durante mucho tiempo a la sequedad se puede dañar y se pueden abrir heridas, se pueden abrir grietas, igual que en cualquier tejido, en cualquier cualquier cosa que penséis que tiene cierto grado de humedad y dejéis que se seque, se cuartea, ¿verdad? Se cuartea. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros también, internamente también. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta cuál es el nivel de humedad en donde nosotros estamos viviendo, donde nosotros trabajamos, para intentar compensar. Normalmente la compensación va a ser en casos extremos utilizando colirios o gotas que ayuden a mantener protegida la córnea, utilizar cremas hidratantes, emolientes para la piel, para todo el cuerpo, para la cara, cada uno adaptado a su propio tipo de piel. Y la dieta es súper importante. Hay que beber agua, queridos amigos y amigas, hay que beber agua, muy importante. Y también recordad que un aporte importante de agua en nuestra dieta viene por las frutas y las verduras, ¿de acuerdo? Recordad también que si estáis tomando medicación diurética, si bebéis muchas infusiones como el té o si incluso tomáis mucho café, el café y el té son diuréticos. Eso significa que hacen que el organismo elimine líquidos. Y quiere decirse, me lo invento, es un ejemplo muy malo, que si yo me bebo un vaso de agua, pero estoy tomando además una infusión diurética o café o la cerveza, por ejemplo, también es diurética, quiere decir que esto en realidad enseguida una parte muy grande va a salir de mi cuerpo. Entonces tengo que pensar que esto que bebo se queda dentro. No, eso no va a ser. Y además todos notamos que cuando bebemos al cabo de un rato, pues vamos al servicio a eliminar, lógicamente, el metabolismo de los líquidos. Pero cuando se toma una sustancia diurética, esa eliminación es mayor. O sea, eliminamos comparativamente más de lo que bebemos, que de eso se trata cuando se toman medicaciones diuréticas. Por lo tanto, es posible que si estás tomando alguna medicación diurética, la sequedad ambiente te esté afectando más, ¿vale? Bueno, terminamos con esto de la sequedad externa y vamos a hablar ahora de la sequedad interna. La sequedad interna es una situación un poquito más compleja porque es además un ejemplo muy claro de que la sequedad interna puede estar provocada por otras situaciones y a su vez crear otros desequilibrios para los órganos. Por ejemplo, la sequedad interna puede estar promovida por un mal funcionamiento de los órganos relacionados con el metabolismo de los líquidos y que o bien estén eliminando demasiados líquidos o bien no estén ayudando a crear líquidos suficientes y a mantener líquidos suficientes en aquellas zonas en donde son muy necesarios. El estómago es una zona del cuerpo donde la parte interna del estómago, la mucosa gástrica, necesita humedad para trabajar bien. También hay órganos que son muy flexibles que necesitan un grado de humedad importante, como los pulmones, por ejemplo, los músculos también, y son los riñones.
y son órganos que se van a ver afectados por situaciones de sequedad. El intestino grueso también. ¿De dónde viene la sequedad interna? Como digo, de un mal funcionamiento de órganos relacionados con el metabolismo y la circulación de los líquidos, y también puede estar relacionado, esto es muy importante, con un problema que llamamos en medicina china de insuficiencia de sangre. La insuficiencia de sangre no significa necesariamente un cuadro de anemia en una analítica, pero un cuadro de anemia sí es una insuficiencia de sangre. Hablamos de insuficiencia de sangre en medicina tradicional china en algunos casos en los que empezamos a notar que hay manifestaciones relacionadas con una falta de sangre, pero analíticamente no hay anemia, ¿vale? Para que nos entendamos. Hay personas que tienen el metabolismo quizás un poquito más bajo del ritmo normal, por ejemplo, cuando tienen problemas de hipotiroidismo, y también pueden tener un problema de sequedad en algunos órganos. Y ahora mismo me está viniendo a la cabeza, y menos mal que lo tenía aquí apuntado para que no se me olvide, que hay una situación muy curiosa en la que se nota sequedad en determinados órganos, pero al mismo tiempo la persona está reteniendo muchos líquidos. Está hinchada. Estas situaciones son situaciones complejas y son situaciones que desde luego que requieren un apoyo de un profesional de la salud. Pero fijaos cómo puede haber lo que aparentemente estás reteniendo líquidos y tienes sequedad en otra parte del cuerpo. En ocasiones esto también ocurre, por ejemplo, cuando nos encontramos mal y vomitamos mucho, o hace demasiado calor y también se suda muchísimo, o haces deporte y sudas mucho y no repones los líquidos convenientemente. O sea, con la sudoración excesiva, muchos vómitos o una diarrea muy intensa, ¿qué ocurre? Que la tensión, la presión en la sangre tiene que ser una presión adecuada y compatible con la vida y con el bienestar. Y lo que hace el cuerpo es decir, bueno, me faltan líquidos en la sangre, me falta agua en la sangre transporta agua por el cuerpo. Me falta falta agua en la sangre, bueno, pues voy a quitar de otros sitios, y entonces se deseca esto es muy exagerado, se deseca la piel, se deseca el intestino, se desecan los ojos, se deseca la boca, porque hay que mantener la sangre y la presión sanguínea, que es prioritaria para ayudar a los músculos y concretamente ayudar al corazón, importantísimo. Entonces a veces los líquidos se van derivando de un lugar a otro para mantenernos en buena salud. Por lo tanto, quiero decir que puede haber estas circunstancias de una persona con hinchazón, aparente hinchazón y aparente sequedad. Siempre que ocurra esto es mejor consultar con un profesional de la salud. Así que ya os he nombrado una de las causas por las que una persona puede tener sequedad interna. Es esa anemia o las fases previas de las anemias, que normalmente de hecho se notan porque esa persona tiene más facilidad para tener la piel seca, los ojos secos. También puede tener problemas incluso para que los pulmones respiren bien. Los pulmones son unos órganos muy flexibles que necesitan un nivel adecuado de agua. Si no, nos cuesta trabajo respirar porque no se van a dilatar y a contraer bien. En medicina china, esta situación de falta de líquidos orgánicos y de falta de humedad en un órgano que requiere un nivel mínimo de humedad para poder tener flexibilidad se llama insuficiencia de yin. Por eso hablamos de insuficiencia de yin de estómago cuando la mucosa gástrica no está bien hidratada, de insuficiencia de yin de pulmón cuando los pulmones pueden estar sufriendo de cierto grado de sequedad. Y luego también hay órganos y tejidos que sufren de sequedad, como por ejemplo los vasos sanguíneos. La insuficiencia de yin de corazón se relaciona también con unos vasos sanguíneos que no están suficientemente hidratados y por tanto no están suficientemente flexibles y se pueden romper con facilidad. La hidratación en el cuerpo, la hidratación interna es muy importante para conseguir flexibilidad y un movimiento adecuado. Cuando estamos nerviosos, nerviosas, con ansiedad o con inquietud y se nos seca la boca y la lengua, no podemos hablar bien, ¿verdad? No podemos articular bien las palabras, que es muy importante tener un cierto grado de humedad, y decimos voy a beber agua. Pero resulta que ese agua como que no empapa, ¿verdad? Porque parece que te la tragas pero no empapa. Y esto que acabo de decir es muy importante. Para que un órgano pueda estar bien hidratado ha de haber un mínimo de hidratación, porque si no el agua, que os lo digo de una manera muy un poco burda, el agua escurre. Por ejemplo, como cuando hace mucho tiempo que no llueve,
y la tierra está muy, 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 muy seca y de pronto cae una tormenta terrible, ¿qué ocurre? El agua no empapa, la tierra no absorbe agua porque está demasiado seca. Esas primeras aguas escurren, es correntía, va a escurrir, no va a empapar. Sin embargo, si llueve despacito, poco a poco, la tierra puede empezar a conseguir algunas moléculas de agua paulatinamente para ir hidratándose, y entonces si llueve pues escurrirá lo que sobre, pero no todo porque el agua esté demasiado seca. Espero que mis ejemplos se hayan entendido bien, y voy a mirar a ver si tengo algo por aquí más que os quiera decir con respecto a la sequedad. Bueno, eso de sequedad externa e interna ya os lo he dicho, y que también os quiero recordar que la mejor manera de controlar la sequedad externa es que tengáis un aparatito de estos donde pone el grado de humedad, para tener un grado de humedad que sea confortable para vosotros, para vuestra actividad también, porque esta es otra cosa. Si queréis, otro día hablamos de la humedad, porque también demasiada humedad no es bueno. Si queréis, otro día lo podemos hablar. Me lo ponéis en los comentarios. Aquí lo que vosotros pidáis. Esa es la realidad. Y que la sequedad interna es muy importante evitarla, para que nuestros tejidos estén flexibles. Un tejido flexible va a ser un tejido que va a mantener su vitalidad, su frescura y su movimiento por más tiempo. De hecho, fijaos una cosa que seguramente que lo habéis escuchado muchas veces cuando se habla de los temas anti-envejecimiento, que a mí no me gusta mucho esa palabra, la verdad, pero bueno, en mi web tenéis una parte de la web donde hablamos de slow aging. Más bien es controlar el envejecimiento. El tiempo va a pasar, pero lo que queremos hacer es que el tiempo pase y que estemos lo mejor posible por más tiempo. Para mí esa es la cosa, que todo funcione lo mejor posible, y si es posible que nos veamos súper guapos también. Pero eso depende mucho de la flexibilidad de los tejidos, de la flexibilidad de la piel, de un grado mínimo de humedad en la piel, en las articulaciones, todo lo que os he contado. Y para ello la dieta es importantísima. Frutas, verduras van a ser un aporte de agua importante. También las sales minerales son importantes, porque no solamente están incluidas en el agua, sino que algunas de ellas ayudan a mantener la hidratación correcta de los tejidos. Así que un balance siempre en la dieta es muy importante. Se habla mucho del colágeno, y es verdad que el colágeno ayuda a mantener la hidratación, pero lo ayuda junto con el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una molécula que en grupo actúa como una esponjita que absorbe agua y la mantiene en un sitio, pero la absorbe y con el tiempo la va perdiendo, igual que una esponja del baño. Tú tienes una esponja seca, la mojas y la esponja se hace más grande cuando es una esponja natural, y si ya la dejas ella sola, pues poco a poco va perdiendo el agua y se volverá a quedar seca. Pero el colágeno, que forma una matriz, tiene muchos filamentos, es una estructura preciosa, es un tejido de sostén para la piel, para articulaciones, para músculos, en todo el cuerpo se encuentra el colágeno, incluso dentro de los ojos también, manteniendo la hidratación. Necesita estar bien hidratado. Por eso, de nuevo, la dieta, cuidaos bien, cuidar el entorno, y si queréis tomar alguna suplementación, pues escoged siempre marcas de confianza. Eso para mí es muy importante, porque a veces, pues si no, es tirar el dinero, las expectativas y el tiempo pasa. Yo suelo recomendar Colflex de Master Life. Por aquí en algún sitio estará la información por si queréis, que contiene colágeno, 2 tipos de colágeno, los 2 más importantes del cuerpo. También contiene ácido hialurónico, contiene magnesio, vitamina C, silicio, que a mí me gusta mucho, y por eso el que puse en esta fórmula es un silicio de muy, muy alta calidad, para intentar mantener los tejidos elásticos, y eso significa elásticos e hidratados y renovados. Pues nada, yo creo que está bien por hoy. No me falta nada de lo que os quisiera decir. Si hay alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario o sugerencia, pues aquí estamos para atenderos y responder vuestras preguntas y haceros el día y la vida un poquito más fácil. Así que ya sabes, recuerda sonreír, que es gratis. El cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo día. Vive conmigo la vida biloba.